El domingo 2 de junio tuvimos elecciones en 6 estados del país, elecciones que vienen a darnos un diagnóstico de lo que sucedió en 2018 y ver qué es lo que viene para 2021. Yo soy Patricio Morelos, soy consultor de comunicación política y analista político. Este es un nuevo episodio de Grilleros, un podcast dedicado a la comunicación política, a las campañas electorales y a todo esto que nos gusta, que es la grilla. Hoy está aquí conmigo otra vez mi gran amigo y colega Héctor Zuno, especialista en estudios de opinión. Héctor, muchas gracias. Muchas gracias, Pato. Pues hay mucho que hablar el día de hoy. La verdad es que no es una semana común, porque no siempre se tienen elecciones como lo acaba de pasar el reciente domingo. Yo creo que van a disfrutar muchos este episodio y pues es el primero que también se graba, entonces para los que no tengan mucho nada más que hacer, pues véanos. Ojalá que salgamos bien. Vamos a ver, sí, pues ya estamos aquí un poquito peinados y bueno, pues vamos a darle. Pato, pues vamos a platicar un poquito de qué pasó en la elección y pues empezar a desmenuzar. A ver, tuvimos elección en 6 estados: Aguascalientes, Baja California, Puebla, Tamaulipas, Durango, sí, y Quintana Roo. Sí. 6 estados con resultados muy diferentes, donde los partidos tuvieron actuaciones muy diferentes y que valdría la pena analizar uno por uno. Creo que empezamos por los que más polémica generaron, que fueron los que tuvieron elecciones a gobernador. Y podemos empezar con Puebla. Puebla, pues un caso bastante interesante. Sabemos lo que pasó en los últimos meses, el accidente aéreo en el que muere la gobernadora electa Marta Erika Alonso y su esposo Rafael Moreno Valle, exgobernador también de Puebla, y que viene a generar mucha grilla, mucha polémica de qué fue lo que sucedió y por supuesto a convocar a nuevas elecciones, ¿no? Sí, es un tema muy complicado porque, como ustedes sabrán, no es algo común que pase en México ese tipo de, digamos que de percances, y más en el momento histórico en el que estábamos viviendo, que Puebla había sido de los pocos estados que habían sobrevivido a la Cuarta Transformación. Es decir, Puebla fue uno de los bastiones que se amarró el PAN, aún y que contra todo pronóstico había muchas encuestas que decían que iba a ganar Morena, y pues al final del día se hizo lo que se tenía que hacer en el estado de Puebla para ganar una elección muy inclusive controversial, que se fue a tribunales, algunos dimes y diretes de si el poder la Comisión Estatal Electoral de allá, de aquel estado, había estado coludida por Rafael Moreno Valle, que se impuso a su esposa. En cualquiera de los escenarios, el escenario pues obviamente que se genera después pues es el de empiezas a pensar en la política ficción, en donde a veces ya no sabes qué creer, pero pues obviamente se queda la gente con un sentimiento de que no estuvo bien, que hay algo extraño, y bueno, en ese tenor también cabe recalcar que se crea una polémica al interior del partido de si realmente debe de volver a ser Barbosa el candidato, y le da el espaldarazo a Yeidkol, inclusive ante ciertas disputas internas. Y bueno, pues ahorita tenemos de gobernador electo a Miguel Barbosa en medio de un escándalo en aquel estado. La verdad es que fue una elección de dos. Podríamos decir que aquí el PRI no participó o entró de rebote, ¿no? Porque todos hablábamos si el PAN iba a lograr mantener la gobernatura o si ahora sí Miguel Barbosa sí iba a llevar la victoria. Por Morena, como bien lo dices, repite Barbosa, y por el PAN candidatan a Enrique Cárdenas, un economista respetable, sí, que hace unos meses coqueteó con Morena, a quien mucha gente quería ver en Morena como candidato al gobierno, y que bueno, decidió irse con la candidatura del PAN, el PRD y el Movimiento Ciudadano, un ex rector de la UTLA. Sí. Un hombre que llamó la atención, que incluso consiguió el apoyo de los principales académicos del país, que decían, bueno, quizás él es la única alternativa que podría venir a cambiar la realidad que se veía para Puebla. Bien lo dijiste, gana Barbosa con el 44.67% de los votos contra el 33% de la coalición del PAN. Un punto interesante, si analizamos los resultados, el PAN tuvo más votos que Morena. Sí, de hecho es un tema impresionante de cómo la coalición que forma Morena es la que le da el triunfo, sí. Con el Partido del Trabajo y el Partido Verde.
finalmente es el Partido del Trabajo quien le da la victoria a Morena, saca un montón de votos, que son los que vienen a marcar una diferencia de más de 10 puntos, ¿no? Sí, y bueno, también otro tema muy interesante de cómo a veces se discute de cómo los métodos democráticos a veces hasta parece que sale mal. ¿Por qué? Porque en el área metropolitana de Puebla, en las encuestas que nosotros realizamos, e inclusive otras casas encuestadoras, sale arriba Cárdenas. En nuestra encuesta que hicimos salen empatados técnicamente, Barbosa y él. Y bueno, pues ahí, pero el tema es que ahí representa el 40% de la población. El otro 60% de la población, que se distribuye en 200 municipios rurales, pues obviamente son sujetos, como bien lo comentó Cárdenas al final de la contienda, a más malas prácticas, no movilizaciones, o inclusive simplemente pues sienten mucha más empatía por Andrés Manuel. Claro. Otro tema a mencionar de Puebla es que tuvieron elecciones a 5 municipios. Sí. Aquí el PRI se lleva 4 y Morena se lleva 1. Sin embargo, hay que mencionarlo, son municipios muy pequeños, elecciones que se ganaron con 2,000 votos, 3,000 votos, y que bueno, venían a resolver algunas controversias, pero que no tuvieron ningún impacto, o que valga la pena analizar mucho, ¿no? de lo que sucedió. Y ese vendría a ser un poco el caso de Puebla. Como a Barbosa sí le alcanzó, a pesar de las disputas al interior del partido, sí, a pesar de que el senador Armenta, sí, buscó la candidatura, hubo mucho conflicto, mucha tensión, pero bueno, finalmente... Y a pesar de su salud, que también se dice. Y en el caso de Baja California es complejo, pero es muy diferente. Digo, el escenario ahí, digamos que el titular fue la cantidad de votos por la que gana el candidato de Morena en un estado que llevaba muchísimos años siendo panista, en un estado que siempre se había dicho que iba a ser un bastión del Partido Acción Nacional, de un estado más de derecha por el tema de economía. Pues al final del día el candidato de Morena saca más del 50% de las preferencias y deja muy en segundo lugar pues a Oscar Vega, que compitió. Entonces bueno, pues ahí también es para analizar de cómo Morena está digamos que arrasando en ciertos espacios, pero también ahorita que platiquemos también pierde otros, que también cabe mucho. Aquí en Baja California, hay que decirlo, Morena ganó todo, ganó absolutamente todo, y como bien lo dijiste, Baja California venía a ser un bastión panista. Fue el primer estado que gana el PAN, su primer gobernatura en el 89 con Ernesto Rufo. Y vienen a perder la gobernatura, los 17 distritos locales del Congreso y 5 municipios, ¿no? Que deberían ser Tijuana, Mexicali, Tecate, Ensenada y Rosarito, ¿no? Uh-huh. Morena gana prácticamente todo. El gobernador ahora viene a ser Jaime Bonilla, sí, un personaje muy cercano a Andrés Manuel, sí, un empresario al que se le ha cuestionado, pero que Andrés Manuel ha soportado y que lo ha venido impulsando desde hace varios años, y que bueno, ahora viene a lograr la gobernatura. Interesante porque según muchas mediciones, Kiko Vega, el gobernador panista que va de salida, era el peor calificado del, sí, país. En los municipios, en Tijuana sobre todo el alcalde del PAN muy cuestionado, sí, le fue muy mal entonces buscando la reelección. Uh-huh. Entonces hay que ver qué dejó de hacer el PAN para que Morena sea considerada la alternativa para llevarse absolutamente todo. Y aquí valdría la pena revisar un caso que lo hemos revisado mucho, que es el de la alcaldía de Tijuana. Sí. Para quienes no tengan el dato, la alcaldía se la lleva Morena, sin embargo queda en segundo lugar Julián Leizaola por el, sí, PRD. Julián Leizaola no es perredista, llega con una candidatura prestada, es decir, el PRD le dice, pues compite por mis siglas. En la elección pasada había sido candidato independiente. Uh-huh. Y es un personaje bastante controvertido. ¿Por qué? Fue secretario de Seguridad, ha combatido de lleno el tema del crimen, pero con prácticas, digamos, cuestionadas. Si lo vemos desde una perspectiva de derechos humanos, pues mucha gente lo ha criticado por tortura, uh-huh, lo ha criticado por no respetar el debido proceso, por ser muy duro. Sin embargo, la gente en Tijuana, pues viviendo con el crimen, teniendo familiares que han sufrido, amigos o incluso ellos mismos, pues lo que quieren es quien les venga a dar paz y tranquilidad, ¿no? Y aquí algo también interesante que notamos en Tijuana es, bueno, y obviamente en todas las elecciones,
El tema de la participación, que ahorita platicaremos de eso, es algo que también mueve mucho. ¿Por qué? Porque Julián Leizaola, al ser un candidato muy popular, requería de cierto segmento que tenía que salir. Y ese segmento, había muchas casas encuestadoras que erraron en que decían que iba a ganar él. En las de nosotros sí poníamos al candidato de Morena. Pero efectivamente había una suerte de que a mayor cantidad de votos, a mayor cantidad de gente que saliera, había más posibilidades de que empezaran la opción tanto del PAN como de Leizaola a ser más competitivas. Pero no salió la gente a votar. Ni en Puebla, ni en Baja California. Ni en ninguno de los 6 estados. Pero y ahorita es un tema que vamos a platicar. Y para cerrar, y los invito a que revisen el caso de Leizaola. Es un candidato que está en silla de ruedas. Sí. ¿Y por qué está en silla de ruedas? Porque la gente del crimen organizado lo atacó a balazos para intentar matarle y finalmente es un sobreviviente. Entonces, ¿cómo le vamos a decir que no a alguien que casi da la vida por la seguridad, ¿no? de Baja California, de Tijuana, ¿no? Entonces fue un gran candidato con un mensaje muy fuerte, sí, muy polémico, pero muy fuerte y que por poco y le alcanza, ¿no? Creo que los 5 candidatos a las alcaldías por Morena pues se subieron al carrito de Jaime Bonilla a la gobernatura y eso fue lo que terminó por darles el impulso. Yo creo que se tuvo la suerte también de que es muy cercana a la elección que acaba de pasar de Andrés Manuel. Dudo mucho que les alcance en 2-3 años más seguirse subiendo el carro. Yo creo que Morena va a tener que empezar a hacer diferentes cosas, no nada más Andrés Manuel, porque ahorita que platiquemos de los otros estados ya hay muestras de que no es, como dicen, no es el Real Madrid en su mejor tiempo. Y a eso vamos y podemos pasar a Aguascalientes. Aguascalientes es un caso muy interesante con un gobernador panista, Martín Orozco, que tuvo en juego sus alcaldías. El PAN se lleva 5 municipios, Morena se lleva 1 solo, el PRI se lleva 1, el PRD 1, el Partido del Trabajo 1 y el Partido Verde se lleva 2. Sí. ¿Por qué es interesante? Porque el PAN se lleva 5 y se lleva el más importante, que es Aguascalientes. Sí. Para los que no tengan el dato, Aguascalientes capital es prácticamente una ciudad-estado, es decir, quien gana la capital prácticamente asegura llevarse el estado y gana con el 50% de los votos. Sí. Tere Jiménez gana la reelección, una alcaldesa que ha invertido mucho dinero en su trabajo en territorio, una candidata que ha invertido mucho dinero en autopromoción personal y que finalmente le funcionó, ¿no? Ahí están los resultados, se lleva el 50% contra el 23% de Morena, que nuevamente, ¿qué pasó? Morena fue víctima de sus propios problemas internos. Sí, es correcto. El conflicto entre Jacob Cole y entre Ricardo Monreal vino a romper, digamos, la unión que pudo haber tenido el partido. Y finalmente llega un candidato a quien se le cuestionó, a quien se le vinculó con gobiernos priistas y que no terminó por convencer a la gente. Y para que se den una idea, Tere Jiménez gana la alcaldía con 105,000 votos. El siguiente municipio que se ganó con más votos, que también se lo lleva el PAN, que es el municipio de Jesús María, se gana con 11,800 votos. Entonces podemos decir que Aguascalientes capital se gana con 10 veces más votos y de ahí para abajo, ¿no? Entonces, pues el municipio que se lleva Morena, el que se lleva el PRI, que se lleva el PRD, el Verde, pues son municipios muy pequeños que finalmente no tienen, digamos, un impacto importante en el tema electoral estatal. Y sí mencionar que Tere Jiménez, sin duda alguna, se está convirtiendo en una candidata natural a la gobernatura por el PAN. No es la candidata de Martín Orozco, incluso el gobernador no quería que ella fuera la candidata a la alcaldía, pero lo logra y bueno, finalmente están los resultados y va muy encaminada al gobierno del estado. Al día de hoy creo que nadie le podría quitar la gobernatura, ni al interior del PAN, ni desde Morena. Sin embargo, pues hay que ver qué propone Morena en los próximos años para que la renovación pueda competir. Es de esos municipios o grandes triunfos que el partido ahorita Acción Nacional puede presumir. De hecho, yo escuchaba al presidente del PAN, Marco Cortés, que decía ganamos 4 de 6 elecciones. No sé si realmente fueron 4 de 6 o 3 de 6, pero en cualquier caso también es discutible, ¿no? Porque pierde las gubernaturas. Entonces, que son finalmente las más importantes. Entonces es como dices tú, si el titular quieres que sea ese, está bien que lo digas, pero hay que ser lo suficientemente autocríticos para decir, perdiste 2 gubernaturas panistas.
No nada más fuiste tú, claro, pues hay un pasado, el PAN fragmentado, el efecto Morena, pero hay que decir las cosas como son. El Partido Acción Nacional pierde 2 gubernaturas que eran de panistas y que llevaban tiempo. Fíjate, en el caso de Aguascalientes hay otro nombre, un empresario, el presidente de los rieleros de Aguascalientes, que finalmente era la otra alternativa para la alcaldía de Aguascalientes por Morena, Tacho Álvarez, quien ya se le maneja como el candidato natural a la gobernatura o a los próximos puestos importantes, porque el candidato actual, Arturo Ávila, pues se llevó un 23% de los votos con todo y el fenómeno Morena, con todo y el fenómeno Andrés Manuel. Entonces, bueno, para revisar el tema de Aguascalientes. Y hasta donde entiendo, Arturo Ávila también es empresario. También a mí me causa mucho, como dicen, a reflexionar cómo los candidatos que ahora Morena pone, varios eran empresarios. O sea, no sé si es un efecto que Morena está empezando a ver, que en ciertos lugares si no pones este tipo de perfiles no puedes ser competitivo. O sea, en el caso, por ejemplo, de Tijuana, es un empresario. Claro. En el caso del gobernador de Baja California, es un empresario. En este caso de Arturo Ávila, es un empresario. Entonces empezamos a ver un fenómeno de cómo Morena está recurriendo a lo que es inevitable, que va a empezar a haber un antagonismo en el país, en donde mucha de la oposición va a querer poner figuras así para hacer más distante lo que representa Morena. No, y que las bases de Morena, que finalmente es gente de izquierda, una muy radical, otra más moderada, pues nunca he estado a favor de que la izquierda sea abanderada por empresarios, ¿no? Que finalmente, históricamente han ido en contra de lo que Morena o la izquierda ha defendido. Tamaulipas, creo que la victoria más contundente de la elección por el PAN, pero hay que decirlo, para mí no gana el PAN, gana el gobernador Francisco Javier García, cabeza de vaca. Aquí estuvo en juego el Congreso local, 22 distritos, de los cuales ganan 21. Y Morena se queda con 1. ¿Cuál fue? ¿Matamoros siempre? Matamoros. Tú hiciste muchas encuestas y se veía en muchos de los municipios un empate técnico entre el PAN y entre Morena. Y finalmente el PAN se lleva absolutamente todo y le deja un distrito a Morena que vendría a ser... Fue muy sorprendente. Efectivamente realizamos encuestas. Obviamente no pueden ser consideradas como posibles resultados porque tenían la lógica municipal y no distrital, pero sirvieron para darse cuenta de que si no se hacía nada, si el PAN no apretaba en el último mes de campaña, Morena podía ser un peligro, claro, o sea, podía llevarse el Congreso. Ahora, lo sorprendente es la cantidad de distritos que logra el PAN. Y a eso vamos, y lo vamos a analizar más adelante para no repetir el de la participación. La participación en Tamaulipas fue bajísima, fue del 33%, que prácticamente... pues es muy similar a la de los demás estados, que lo revisaremos. Entonces, con una baja participación, ¿quién gana siempre? Ganan los gobiernos que tienen el poderío económico para movilizar a la gente, para movilizar a sus estructuras, y finalmente con eso te alcanza. Claro. Entonces, el PRI quisiera tener ese poder como antes lo lograba. Y mucha gente está cuestionando al gobernador cabeza de vaca de por qué moviliza, de por qué utiliza los recursos a su favor, pero finalmente es lo que hizo históricamente el PRI, ¿no? Claro. Y lo que han venido haciendo otros partidos. Entonces ahora se invirtieron los papeles y ahora es el PAN quien utilizó todos los recursos del Estado y todas sus estructuras para llevar a la gente a las casillas, y que le vino a dar una contundente victoria. Y no sé si me estoy adelantando, pero yo creo que el gobernador cabeza de vaca está construyendo una candidatura presidencial. Sí, sin duda. Sin duda alguna. Si lo vemos en 1 año, 2 años buscando la dirigencia nacional del PAN, que no nos sorprenda, y más adelante una posible candidatura presidencial, ¿no? Sí, totalmente. Que los números, digamos, que le favorecen. Creo que aprendió del error. En el 2018 lanza a su hermano por la senaduría y pierde con Morena. Y unos meses después, en el 2019, viene a prácticamente llevarse el carro completo, ¿no? Correcto. Hace unos años el PRI se llevó 8 de 8 diputaciones federales en Tamaulipas. Bueno, creo que hoy el 21 de 22 distritos locales viene a romper con esta hazaña que había logrado el PRI. No, y ahí es cuando te das cuenta, si el PRI hace poco gana esa cantidad de diputaciones y ahora el PAN gana esta cantidad de diputaciones, te das cuenta que hay ciertos momentos en donde gana el que mejor sabe operar el campo.
Efectivamente podrá ser debatible, como bien dices tú, pero es que si no lo haces no te alcanza para ganar. Y hoy en día con el efecto Morena, por eso coincido contigo, Cabeza de Vaca se va a convertir en un actor político fuerte al interior del partido, como en su momento Rafael Moreno Valle lo fue, claro, porque saben ganar elecciones y esto se trata de ganar, claro. Para cerrar el tema de Tamaulipas, veía en la mañana una conferencia de prensa de la dirigencia de Morena en el estado y hablaban de que el gobernador había hecho un mal uso de los recursos, que había hecho todo lo posible para que la gente no saliera a votar, el miedo, el tema de la inseguridad, y que finalmente eso fue lo que definió la elección, ¿no? Pero creo que hay que ver qué dejó de hacer Morena en Tamaulipas, sí, si los números lo ponían como un actor competitivo para que la gente no saliera a votar. Hubo un problema de falta de promoción del voto, falta de convencimiento o quizás soberbia de muchos de sus candidatos de decir, sí, pues en el 2018 ganamos el estado, Andrés Manuel, Morena vienen a ser el nuevo fenómeno, nos va a alcanzar con eso. Uh-huh. Ya nos dimos cuenta que en Tamaulipas y quizás en muchos otros estados no te alcanza. La gente de Morena tiene que trabajar abajo en territorio porque Andrés Manuel ya no está en la boleta, quizás va a perder algunos de sus seguidores, muchos de sus votantes, aunque tengan niveles todavía muy muy altos de aprobación, y que si no hacen la chamba pues finalmente no les va a alcanzar, y ese, sí, sería el caso de Tamaulipas. Sí, totalmente. Muy bien, ¿tenemos otros casos? Durango, interesante. Gana el PAN. Gana el PAN, tienen un gobernador panista, José Rosas Aispuro. Sí. ¿Qué tuvimos en Durango? Campañas a presidentes municipales, sí, a las alcaldías. El PAN en coalición con el PRD se lleva 16, el PAN solo se lleva 2, el PRI se lleva 16, el PT se lleva 1, el Movimiento Ciudadano se lleva 1, el Partido Duranguense se lleva 1, un partido local, y Morena se lleva 2. Pero aquí es interesante, ahora sí vamos a empezar a hablar un poquito del PRI, ya les toca. Ya les toca. Decimos, a ver, el PRI se lleva 16 municipios, pues algo hicieron bien en Durango, ¿no? Uno pensaría, sí. Bueno, en Durango, revisando los números, hay 3 municipios importantes electoralmente. Sí, Durango. Uno es la capital, que es Durango, uh-huh, que se la lleva el PAN con 72,000 votos. Uh-huh. Aquí decirlo, el alcalde era un alcalde independiente, uh-huh, que busca la reelección por Movimiento Ciudadano y pierde con el PAN. Entonces se la lleva Durango, que es, digamos, la ciudad más importante desde una perspectiva electoral. Claro. Después de ahí viene Gómez Palacio, sí, que es una de las 2 que se lleva Morena, que se gana con 26,000 votos. Okay. Entonces de 72,000 votos pasamos a 26. Y la tercera ciudad más importante es Lerdo, sí, que esa sí se la lleva el PRI y la gana ya con 14,000 votos. Okay. Entonces de ahí para abajo otra vez. Se lleva 16,000 votos el PRI, pero la más importante se ganó con 14. Ahora sí, si mi memoria no me falla, en Lerdo hubo hasta cambios de candidatos. O sea, hubo ciertas polémicas que se generaron en donde era un candidato de Morena y al final quitaron a alguien. Con la misma lógica que hemos platicado, que en algunos municipios esa disputa que traen Jade Cole y Ricardo, bueno, en este caso sí es Ricardo, a través de otros operadores, vemos cómo les está empezando a afectar. Nosotros ahí teníamos la intención de poder trabajar y a la mera hora no se podía porque no había candidato de Morena. Y bueno, retomando el tema del PRI, se llevan 16 municipios en Durango, más los que contamos en Puebla, pero son municipios muy pequeños, sí, municipios que se ganan con 5,000, 2,000, vi que se ganó uno con 1,500 votos, es decir, son prácticamente ejidos, ¿no? Los que se lleva el PRI. Y creo que no hay manera de venir a decir, pues ganamos 20 municipios, ¿no? En todo el país, sí, claro, porque en realidad de esos 20, pues quizás no alcanzamos los votos con los que el PAN gana en Durango, con los que Morena gana en Tijuana, o con los que incluso otros partidos como el Movimiento Ciudadano, el Verde o incluso el PT ganan, ¿no? Entonces, sí tener claro el tema del PRI, porque mucha gente, o al menos ya hay redes sociales, ¿no?, que decían... que en el 2018 no habían tocado fondo. No, pero... Muchos priistas decían, pues ganamos, no estamos tan mal, ¿no? Pues bueno, hay que meternos a ver los resultados para ver qué es lo que estamos ganando, ¿no? Sí. Y a partir de ahí considerarlo. Y bueno, el último de los estados, antes de analizar, digamos, el contexto nacional, vendría a ser Quintana Roo. Quintana Roo también con un gobernador panista, Carlos Joaquín González.
interesante porque aquí se puso en juego el Congreso local y aquí sí se lo lleva otra vez Morena. La coalición Morena, PT Verde, se llevan 11 distritos, el PAN, PRD y el Encuentro Social, que sigue existiendo en Quintana Roo y que anteriormente formó parte de la coalición de Morena, pues se llevan 3 distritos y el PRI se lleva 1, el de rebote, ¿no? Sí. Para no irnos en blanco. Interesante porque Quintana Roo es de los pocos municipios, de los pocos estados, en los que el Partido Verde sí tiene un posicionamiento. Entonces no podemos hablar del partido satélite que se sumó nada más para alcanzar el registro. Sí, creo que aquí el Verde sí tuvo poder de negociación, sí le sumó a Morena, e incluso muchos de los candidatos habían sido pues militantes del Verde, ¿no? Entonces, pues 11 distritos, Morena sigue posicionándose bien en Quintana Roo. Entonces, en saldo, ¿tú cómo lo ves? ¿Quién fue el ganador? ¿Quién fue el perdedor? ¿Quién empató? O sea, ¿cómo lo ves en tu análisis? Mira, sin duda el ganador es Morena. Por las gubernaturas. Y lo sigue siendo porque se lleva las elecciones más importantes, que son las gubernaturas. Puebla, Baja California. Y hay que decirlo, Puebla y Baja California no son estados de poca importancia. No. Son estados que tienen recursos, que mueven votos y que no habían sido de la izquierda. Finalmente, correcto. Estados que no habían sido de la izquierda y que viene a consolidar a Andrés Manuel un poco su poderío en los estados y a sumar más gobernadores a su causa. Fíjate, yo estoy de acuerdo contigo y de hecho he escuchado muchos medios y periodistas que empiezan a tergiversar la información y dicen el gran ganador es el PAN. Yo tampoco estoy de acuerdo con ello. Es decir, el PAN gana, qué bueno que gana espacios, Tamaulipas, Aguascalientes, pero realmente pierde unos muy importantes. En el caso de Morena, y podemos ir analizando por partido, creo que es una primer llamada de atención. Sí. Porque sí les bastó todavía el fenómeno Andrés Manuel para llevarse las gobernaturas y llevarse muchas alcaldías importantes. En Puebla se le empezó a cerrar al final, sí. Pero los candidatos de Morena y la gente de Morena de abajo tienen que entender que Andrés Manuel ya no es candidato, que Andrés Manuel ya no está en la boleta y que el fenómeno López Obrador va a ir reduciéndose naturalmente, es natural. Es el desgaste. Todas las administraciones desgastan. Sí. Entonces, los candidatos de Morena que busquen la reelección en el 21 o los nuevos candidatos que quieran ganar algún puesto, pues tienen que echarle más ganitas, ¿no? Tienen que bajar al territorio, ser cercanos a la gente, darse a conocer, porque la gente finalmente no los conoce. Conoce a Andrés Manuel y a Morena, pero ellos no. Y si ellos no hacen su chamba, pues a algunos les alcanzará y a otros ya no. Es como cuando Vicente Fox gana y muchos se quieren seguir subiendo al tema del cambio en el 2003 y ya no dio, ya no da para más. No digo que se repita la historia, pero si Morena se confía, le puede pasar a lo que le pasó al PAN en su momento. Que queda claro que Morena no es invencible. Es correcto. Sí. Muchos hablaban de que Morena se iba a convertir en el partido hegemónico, que iba a ser un nuevo PRI, no en el sentido de las prácticas quizás, pero sí en el sentido de que iba a ser el partido que se iba a llevar todo. Y creo que todavía podemos esperar en el 21 que Morena gane muchos espacios, claro, pero no va a ser invencible. Es correcto. Creo que hay lugares como Aguascalientes, donde el PAN sigue estando muy fuerte, como Guanajuato, otros estados, Tamaulipas, donde los partidos de oposición pueden trabajar abajo con la gente y que puedan mantener ciertos espacios. Sí, y va a valer la pena estar empezando a seguir todos los monitoreos de encuestas que se empiezan a generar de aquí para adelante, porque en el 2021 vienen muchas elecciones y efectivamente yo creo que es el momento clave de la oposición de volver. Si no les alcanza para reducir la brecha, va a estar muy difícil que se pueda hacer algo en las próximas elecciones. En el caso del PAN, yo sí creo que pierden las elecciones. Sí. Creo que el eslogan que sacó, más bien el hashtag que sacó Marco Cortés ayer, de el PAN crece, creo que algo así decía, está equivocado, porque no, el PAN no crece, el PAN decrece, ¿no? Decrece en espacios importantes y mantiene algunos que se le veían perdidos. Sí. Pero sí hay que decir dentro de lo malo lo bueno, ¿no? Y claro, el PAN sale vivo. Finalmente creo que el PAN es el único partido de oposición que sale vivo del 2019. Sí, porque ¿qué va a pasar con el PRI? El PAN mantiene Aguascalientes, el PAN mantiene Tamaulipas contundentemente, el PAN se lleva
algunas diputaciones, algunas alcaldías, por ejemplo, como la de la capital de Durango. Uh-huh. Entonces creo que el PAN se mantiene y la elección, espero les haya quedado clara. Si quieren seguir ganando, ¿qué hay que hacer? Ganar pequeños espacios dentro de los estados, para a partir de ahí ir generando cuadros que más adelante les permitan ser competitivos en las gobernaturas y más adelante para las presidenciales, ¿no? Creo que esa es la lección para el PAN, mantener esos espacios, ganar alcaldías, ganar diputaciones y a partir de ahí, con mucho trabajo, volver a crecer, volver a convencer a la gente y volver a hacerle una competencia pues clara, ¿no? a Morena. Bueno, pues yo creo que quedan muy claras las posturas, es bastante debatible, habrá quien... a mí me da mucha risa, porque tengo muchos amigos panistas también, y van a estar en contra de mucho de lo que digamos, porque obviamente duele la verdad. O sea, te duele aceptar que aun y que ganas varias elecciones, pierdes las más importantes. Entonces... Y que pierdes por lo que dejaste de hacer. Sí. Porque si el panismo siguiera siendo fuerte en Baja California, si hubiera hecho las cosas bien... Hoy Jaime Bonilla no sería gobernador. Correcto, como tú lo dijiste, el gobernador Kiko Vega en sondeos estaba muy mal evaluado. Muy mal evaluado. Sí. Y que no se te olvide, pero también hay que hablar un poquito del que fue el partidazo, ¿no? Del PRI. Muy bien lo dije en el 2018, que esa elección no iba a ser en la que el PRI iba a tocar fondo, que iba a ser el 2019. Y creo que ahora sí están muertos. Ahora sí el PRI... ¿Qué gana el PRI en esta elección? O sea, las alcaldías pequeñas... Creo que lo mejor que puede ganar el PRI en esta elección es entender que ya cayó. Que ahora sí, esta soberbia, esta sobradez, no los va a llevar en ningún lado. Lo poco que se ganó fueron distritos muy pequeños, fueron alcaldías muy pequeñas, que no le suman incluso en presupuesto, en temas operativos, en temas estructurales, en temas electorales. En Tamaulipas no gana entonces ningún distrito. Y en Quintana Roo, uno. Entonces es sorprendente cómo eran estados que eran considerados rojos, priistas de antaño, y nada más entre 2 estados ganas un distrito local. Lo mejor que le puede pasar al PRI es entender que ahora sí ya tocó fondo. Están las elecciones para la renovación de la dirigencia del PRI y espero que los candidatos agarren la onda de que o te ponen las pilas o van a ir a hacer el ridículo, ¿no? Sí. Ahorita hay varias opciones, las más fuertes son Alejandro Moreno, el gobernador de Campeche y el doctor Narro, pero yo diría, ¿y para qué se avientan? Pues porque finalmente antes una papa caliente. Porque finalmente antes era un negocio ser presidente del PRI, porque colocabas gobernadores, colocabas alcaldes, manejabas un presupuesto interesante, nada más estás para que te golpeen. Operabas, tenías viáticos, lujos, pero ahora el PRI se le reduce mucho su presupuesto, y aventarte a ser el líder de un partido que no gana nada, pues no cualquiera, ¿no? Es correcto, sí. Entonces creo que ahora sí el PRI y su nueva dirigencia tienen que agarrar la onda, cambiar el chip y empezar a construir, si es que quieren salvar al partido o si se quieren convertir en un partido satélite chiquito que va a formar coaliciones a veces con el PAN, a veces con Morena, a veces con el Movimiento Ciudadano, con quien les guste, pues para mantener el registro y quedarse con esos poquitos millones que les entregan. A mí me llama mucho la atención las declaraciones que hace Ruiz Massieu en torno a que dicen, nosotros, ya ven los que nos decían que íbamos a sacar menos del 3%, que íbamos a desaparecer, y aquí estamos. Yo digo, no, o sea, está equivocado esa forma de pensar. El PRI, ¿por qué debe de estar dando explicaciones de si saca más del 3% o no? Y fíjate es sorprendente que el PRI esté hablando de eso. Como Baja California estuvo muy cerca de perder el registro. Sí, de hecho saca que el 6-7% por ahí. Menos, si no me equivoco. No, una locura, sí. Muy poco el porcentaje de votos que obtuvo, entonces, pues interesante. Y fíjate que en la mañana me preguntaban que si yo veía factible una alianza PRI-PAN para hacerle frente a Morena más adelante. Pues tú crees que la gente va a confiar en el PRI-PAN para hacerle frente a Morena. Sí. Finalmente, ¿crees que esa sea la mejor opción? Y por el otro lado dicen, ¿tú crees que el PRI haga alianzas electorales con Morena? Eso sí lo veo más factible. Pero yo te diría, ¿qué le suma actualmente el PRI a Morena? Porque si es el partido más desprestigiado de todo el país, y además te da un 3-4% de votos, pues finalmente es más lo que puedes perder que lo que puedes ganar. Que el votante de Morena diga, ¿sabes qué? Pues a lo mejor si hay un primor y mejor me hago un lado, ¿no? Y busco un independiente, o busco al PAN o a otro partido. Pues finalmente,
¿qué ofrece el PRI en la actualidad para formar alianzas? Porque al PAN, imagen negativa, porque al PAN le quita y a Morena le quita. Entonces yo creo que más bien el PRI debería de sentarse, analizar las cosas, traer gente nueva, tener nuevas ideas. Sería el nuevo PRI, el nuevo de los nuevos PRIs. Pues sí, finalmente, ¿y qué es lo que queda del PRI? Porque muchos de los priistas ya se fueron. Personajes como Luis Ruiz, el exgobernador, habla de generar un nuevo partido político. Sí. Entonces el partido se sigue dividiendo y lo mismo pasa con el PAN. Ya están haciendo las asambleas para el Partido México Libre, el partido de los Calderón. Sí. Y ya vimos que si al PAN le fue relativamente mal en esas elecciones, pues quítale a los votantes calderonistas que votaron por ellos en estas elecciones, pues es una votación todavía menor, ¿no? Sí. Entonces, pues la oposición tiene una tarea bastante complicada si es que quiere volverle a hacerle frente a Morena. Y ahora sí el tema que más nos ha llamado la atención, porque el gran ausente, sin duda, de las elecciones fueron los votantes. La gente no salió a votar, dice la gente en la calle, pues le valió madre a la gente. Sí. No hubo sorprendente, interés, ¿no? Porque, por ejemplo, fluctuó entre el 29 y el 33% aproximadamente la participación, cuando en la elección presidencial andaban en niveles del 60% o más. Entonces, está la mitad de la gente salió. Aquí está el dato. En Aguascalientes votó el 38.92%, en Baja California el 29.95%, en Puebla el 33.41%, en Tamaulipas el 33.15%, en Durango, que fue el estado con mayor participación, 45.34%, y en Quintana Roo la votación más triste de todas, con un 22.15%, que si sacamos el promedio pues nos da un poquito más de 30% de votantes, lo que implica que 7 de cada 10 no salieron a votar. Correcto, sí. Y es preocupante porque la gente que llega a los gobiernos ahora pues tiene muy poca legitimidad, porque si ganaste con el 40% de los votos y nada más salieron a votar 3 personas, pues del 100% de la totalidad de los electores, ¿cuánta gente te votó para que estés ahí, no? O sea, es brutal. Si votaron 3 de cada 10 y ganas con el 50% de los votos, como pues 1.5, ¿no? 1 de cada 10, 2 de cada 10 a lo mucho, si te va bien. Es bastante complicado y... Sí, no hay nada de gobernabilidad. Se te puede salir de las manos en cualquier momento. Y razones hay muchas, desde el desinterés de la gente hacia los congresos locales. Sí. Lo sabes muy bien que hacemos mucha investigación, que la gente no sabe que es un diputado local. Totalmente. No le interesa que es un diputado local, entonces pues ¿para qué voy y lo voto? Sí. La cercanía con la elección del 2018, es decir, ya ganó Andrés Manuel, pues ya él me va a resolver todos los temas y ya pues ¿para qué voy a votar a mi alcalde o a mi diputado? Falta de publicidad, de promoción. También. Ahí hay muchos cuestionamientos a los institutos electorales, claro. Yo no sé de las personas que nos están oyendo, de los que nos están viendo, si supieron que hace unos días hubo elecciones, sí. En qué estados, qué estaba en juego. Creo que con excepción de Puebla y quizás Baja California. Y aún así, sorprendentemente, efectivamente, aún y que había demasiada información del tema de Puebla, por lo que ya platicamos en un inicio, que era una elección controversial por cómo se sucedió, como que ya la gente no sale a votar. Y es curioso, yo les voy a compartir en los próximos días. Yo realicé algunas encuestas en Puebla, donde yo le preguntaba a la gente que me decía que no iba a salir a votar, ¿por qué? Entonces les voy a compartir los resultados, porque cuando nosotros hacíamos las preguntas primero queríamos saber si iban a salir a votar, y nosotros no teníamos cifras que anduvieran en los 30. La hicimos hace un mes y medio, la gente te dice que sí, a lo mejor un 40, 50%, se me hacía aceptable, pero a toda la población que decía que no iba a ir a votar, había razones, se las vamos a compartir, porque había razones como por ejemplo esas que comentas, no voy a salir a votar porque no me interesa la política, salió muy alto. Entonces empiezas a decir, ¿por qué no te empieza a interesar la política? ¿Desde cuándo hay un descontento, hay una apatía, hay un sentimiento de de que como quiera va a ganar Morena? Hay que empezarlo a investigar, porque eso es muy complicado para una democracia. Lo peor que le puede pasar a una democracia es que la gente no salga a votar. Y los partidos deben de investigarlo, porque esta falta de participación es crucial. Fue una de las causas por las que Morena perdió elecciones. Uh-huh. Fue alguna de las causas por las que el PAN perdió elecciones. Sí, Baja California, Puebla. Sí.
O sea, muchos candidatos perdieron sus campañas, pudieron haber hecho grandes campañas, pero como no lograron que la gente saliera a votar, pues finalmente nada sirvió, ¿no? Y es aquella frase de campañas ganadoras y elecciones perdedoras. El hecho de hacer un gran trabajo durante 45 días, 60 días, pero finalmente si en un día, en un periodo de 8 o 10 horas, la gente no sale de su casa y tacha una boleta por un color, una cara, un candidato, pues de nada sirve el dinero, el tiempo, las ganas, el esfuerzo, todas las opiniones, los debates, las negociaciones, no sirvieron para nada. Finalmente no sirvieron para nada. Entonces creo que los institutos electorales son culpables, los partidos son culpables, los medios de comunicación, los candidatos son culpables, los medios son culpables, y los electores somos culpables porque nos interese o no, queramos o no, haya ganado Andrés Manuel o no, pues finalmente hay que ir a votar. Es un compromiso cívico, es un derecho, y si dejamos de ejercerlo, pues los ganones son los partidos con recursos, que tienen la capacidad de mover a la gente, que con eso les baste para ganar. De hecho, ya se ha empezado a hablar de como en otros países, sobre hacer el voto obligatorio, que existe ciertas sanciones. En otros países latinoamericanos ya ni está en tela de juicio, las votaciones son altísimas. En México parece que vamos hacia allá, porque con este tipo de votaciones pues está dejando mucho que desear, pero efectivamente coincido contigo, el ciudadano tiene la culpa, pero hay que ver cuáles fueron las razones, ¿verdad? O sea, pero bueno, para eso precisamente de alguna u otra forma ahora van a ser concurrentes, a partir del 2021 ya empiezan a ser concurrentes, y bueno, eso esperaría uno en que va a ayudar a que no vuelva a pasar este tipo de fenómenos. Pues mi Héctor, muchas gracias por platicar una vez más. A ver quién terminó de ver el video, les vamos a poner preguntas. Aquí tiene mi compadre Héctor una cerveza a un lado y un agua mineral. Sin whisky. Porque nos estamos cuidando, pero por aquí seguiremos platicando un poco más sobre estos temas. Los invitamos a que nos sigan en Instagram, @grillerospodcast. Que lo busquen en YouTube, Héctor. Y también el de Comunicación Política, por ahí en Spotify nos pueden buscar. Vamos a subir también el video en YouTube. Y bueno, pues también de mi parte también los invito a que todo tipo de estudio de opinión, este es el momento indicado. México está cambiando con esta cuarta transformación a pasos agigantados. Hay una necesidad de tener información día con día. Ya no podemos darnos el lujo de hacer una encuesta cada 2 meses. Está cambiando la realidad más rápido de lo que uno piensa. Y bueno, pues cuenten con nosotros. Nosotros somos expertos en estudios de opinión. Patricio es experto en análisis y estamos puestos para seguir ayudando a que esto, pues vayamos entendiéndole más a cómo va a funcionar este país. Ese fue nuestro comercial, un pequeño comercial. Claro. Muchas gracias y esperamos que lo hayan disfrutado. Saludos. Saludos.